Saludo a todos mis compañeros y profesores. Me llamo Lex Brunet y soy estudiante de Ingeniería en Mecatrónica. Voy por mi tercer año y la razón por la que ingresé es porque me gusta mucho la tecnología y buscar soluciones mejores a lo que tenemos ahora. También me gusta mucho la música y la producción audiovisual. Hola, mi nombre es Andrés Paredes, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente es séptimo semestre cursando el curso de Principios de Electrónica y mis intereses son el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías en diferentes áreas. Como descripción del proyecto, tenemos que el entorno de trabajo es en una fundidora de metales preciosos, específicamente en la zona del aire de llama en la fundición. Nuestro trabajo es implementar un circuito de control proporcional que mantenga la velocidad de un soplador o blower constante y así podemos garantizar que el flujo del aire sea necesario para un correcto funcionamiento del horno, del cual las especificaciones electrónicas para el desarrollo del proyecto son de que el flujo de aire sea proporcional al voltaje de alimentación, en este caso de 0 a 12 voltios, y que el generador acoplado al motor devuelva un 25% del voltaje con el que se alimenta el motor. Con esta descripción vamos a pasar a lo que es la implementación en los programas o software de simulación electrónicos, en este caso Proteus. A continuación, explicaremos la solución que nosotros planteamos para nuestro circuito, en la cual nos daban la etapa esta etapa de aquí, y nosotros la definimos como la etapa actuadora. Nos daban esta etapa de aquí y las especificaciones del proyecto decían de que tenía que mantenerse una proporcionalidad de 0 a 12 voltios y que el voltaje que recibe el sensor debía ser el 25% del voltaje que recibía la bomba. Ahora, nosotros planteamos este esquema de circuito para que se cumplan estas condiciones, en la cual, si analizamos desde su etapa inicial, sería la etapa de entrada o de referencia, en la cual podemos encontrar que tenemos un potenciómetro y un OPAN. ¿Por qué tenemos esta configuración? ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de seteo del potenciómetro, tendremos un voltaje. ¿Y por qué un OPAN es seguidor de voltaje? ¿Por qué? Porque queremos evitar posibles perturbaciones que generen los demás componentes eléctricos. Si avanzamos, podemos encontrar una etapa de sumador, pero esto es un restador, en la cual vemos de que se va a restar la entrada de referencia menos el voltaje de retroalimentación. ¿Por qué? Porque queremos que el voltaje de salida sea lo más cercano a cero. Entonces, para ello, ocupamos que ambas entradas tengan una ganancia unitaria porque no queremos amplificar. Ahora, vamos a tomar una etapa amplificadora, ahora sí. ¿Por qué? Porque necesitamos que el voltaje sea proporcional, es decir, que siempre se mantenga dentro del rango de 0 a 12 voltios, para que la bomba pueda recibir, si es que da el caso que el potenciómetro esté en su máximo valor, la bomba puede recibir los 12 voltios. Entonces, por eso ocupamos una entrada amplificadora de ganancia 11. Si avanzamos, encontramos la etapa actuadora, que es lo que ya decíamos, que el voltaje que se amplifica de aquí viene por la entrada positiva, de la entrada negativa, y es lo que recibe la bomba. Entonces, eso es lo que hace aquí el OPAN en la sección de la actuadora. Lo que hace es sintonizar el valor del voltaje para que la bomba pueda trabajar. Ahora, si la bomba recibe 12 voltios, el voltaje del sensor va a ser 3 porque es el 25%. Si vamos a la última etapa, que es la etapa de retroalimentación, podemos encontrar que tenemos dos OPAM, uno en configuración de seguidor de voltaje y otro un amplificador. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta configuración? ¿Por qué? Porque también va a ser una entrada y no queremos que la señal sea perturbada. Entonces, por eso ponemos un seguidor de voltaje. Entonces, si la señal es 3, no se cumple lo de proporcionalidad, porque tiene que ser de 0 a 12. Entonces, le vamos a poner una etapa amplificadora de ganancia 4 para que si el voltaje del sensor es 3, se cumpla aquí sea 12 y se cumpla que en la etapa del restador se cumpla que entre la resta, si aquí era su máximo valor también 12 y 12, aproximadamente la salida tiene que ser 0. Bueno, vamos a comenzar con la parte de la simulación en el Proteus de nuestro proyecto, comenzando con la explicación de dos casos. En el primer caso, el pot va a estar al 3%, en la que después de pasar por un filtrado de la señal, tenemos un valor de 0.36 voltios, del cual va a entrar en la zona del restador, que se va a restar con la parte de la
retroalimentación y obtener el valor buscamos que sea lo más cercano a cero. En este caso nos dio 0.028 voltios. Una manera para poder solucionar y acercarnos un poco más al cero puede ser modificando las resistencias, ya que en los cálculos pusimos que deben ser los valores de resistencia en una relación a 1. Así que los valores pueden ser otras cantidades, pero el objetivo sería irlas cambiando hasta encontrar un valor más cercano o más cercano a 1. Bueno, entonces el resultado de esta resta va a pasar por una zona de amplificador que va a tener una ganancia de 11, por ende nuestro voltaje va a pasar de 0.02 a 0.3556 para poder entrar en la zona del actuador, en la que básicamente va a ser una sintonización. La bomba va a tener una sintonización de voltaje para poder trabajar a la misma cantidad de voltaje con el que recibe el circuito de control. Para de ahí botar una cantidad de voltios al B-sensor para irnos a la fase de la retroalimentación, que es del 25%. Entonces va a pasar por un filtrado de señal para poder tener, en este caso, un valor de 0.0826 voltios, para que pueda entrar en lo que es la fase de amplificación de ganancia 4. ¿Por qué hacemos esto? Debido a que necesitamos buscar que siempre sea proporcional la cantidad de retroalimentación con la parte del motor que vaya a recibir. En caso en la que el set point ponemos que nos arroje los 12 voltios, queremos que siempre el valor del 25%, o sea, en este caso 3, debe ser multiplicado con una ganancia de 4 para que se pueda realizar la resta y se acerque cada vez más al cero, que es lo que buscamos en la zona del restador. Y así el ciclo podría continuar. Ahora iremos a la siguiente parte de la simulación, que es con una cantidad del pot al 50%, en la que después de pasar por el filtrado, vamos a tener un valor de 6 voltios aproximadamente. Asimismo, va a restarse con la retroalimentación en la zona del restador para tener una cantidad que en este caso es 0.52 voltios. Para de ahí pueda pasar a lo que es la zona de la amplificación de 11 y tenga un valor, en este caso, de aproximadamente 5.82 voltios. Y asimismo, entre en la zona de actuador, como el voltaje es superior comparado que al caso anterior, vemos como la bomba gira mucho más rápido que en el caso anterior, con el 3%. Asimismo, el 25% de lo que recibe la bomba va a enviarse en lo que es la zona de retroalimentación, y asimismo será filtrado para tener un valor de 1.45 voltios y va a ser amplificado a 4 para tener un valor de aproximadamente 5.83 voltios y pueda seguir lo que es en la zona de restar. Algo curioso que nos ocurría con respecto a errores chiquitos ha sido en la simulación con respecto a la zona de amplificación. No siempre nos daban los valores que queríamos que nos salgan, en este caso multiplicado por 11. Esto suele ocurrir debido al software en sí, en la que suele tener este tipo de pequeños errores. Una manera de solucionarlo es parando la simulación y volviendo a iniciar para que se pueda sincronizar todo el circuito y tener valores un poco más acertados, como en este caso. Gracias.